tal? Buenas tardes, Andrés Aciaín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Juan desde aquí, desde Radio Revés. Bueno, Andrés, ¿qué tal? Bienvenido. No sé si estás en viaje o ya estás en Córdoba. Estamos llegando, está. Está llegando. Un largo viaje, me imagino. Sí. Andrés, así es. Andrés, bueno, bien, antes que nada, gracias por la entrevista aquí a Radio Revés, la radio de la Escuela de Ciencia y la Información de la Universidad Nacional de Córdoba. Sabemos que venís, bueno, en la Facultad de Ciencias Económicas, que tenés que estar ahora en un rato nomás aquí por Ciudad Universitaria, presentando tu libro, primero que nada, Manual de Sonceras Económicas, que bueno, que más o menos nos comentes un poquito de qué trata la publicación tuya. Sí, bueno, gracias a los chicos de la agrupación La Bisagra de la Facultad de Ciencias Económicas, voy a estar hoy en Córdoba presentando el manual ahora a las 5 de la tarde. Y el Manual de Sonceras Económicas lo que hace es continuar, podemos decir, con la tradición de Arturo Jauretche, Manual de Sonceras, que justamente en las últimas páginas de su libro estaban en blanco, invitando al lector a que continúe en la labor. Y bueno, retomo este pedido de Arturo Jauretche con una serie de frases del sentido común, frases hechas, consignas, mitos que solemos escuchar en cuestiones vinculadas a la economía y que muy pocas veces las pensamos y las razonamos, sino que muchas veces las repetimos sin dudar, digamos, de su veracidad. Bueno, lo que invita el manual es a que por una vez las pensemos, veamos si se corresponden o no con los hechos económicos de la Argentina y del mundo, si qué teorías alternativas hay, qué visiones alternativas hay, a qué intereses se favorecen y a quiénes se perjudican con esas frases aparentemente inocentes, para que evitemos que casi sin darnos cuenta otros piensen por nosotros cuando repetimos estas frases hechas y rompamos, digamos, con estas sonceras y podamos pensar libremente a partir de nuestros propios intereses. Andrés, así como Arturo Jauretche planteaba una de las principales sonceras, ¿no? La mayor soncera de todas, entre ellas que era la de civilización y barbarie que indicaba él. ¿Cuál sería la gran soncera en la economía, así como a grandes rasgos? Te escucho muy bajito, no Hola. sé si te puedo decir el retorno. ¿Ahí me escuchás ahí? Ahí te escucho, A ver si sí. está el retorno bien. ¿Me escuchás ahí? No, te decía que así como Arturo Jauretche en su manual de sonceras planteaba una soncera como la mayor y madre de todas, ¿cuál sería la soncera que por ahí principal en el tema económico? La madre que las parió a todas, decía. Sí, la madre que las parió a todas, como decía Jauretche. Esa, mirá, yo lo dudé, me lo preguntaron varias veces. Yo creo que, y el libro comienza con eso, que la soncera madre en cierto sentido, porque las otras, no sé si se derivan de esta, pero sí que son muchas veces aceptadas como verdades por esta primera, es la idea de que la economía es una ciencia objetiva, donde no hay ideologías, intereses, donde los economistas no son cuadros, digamos, a favor de determinado proyecto político-económico, sino visten como técnicos neutrales, y las recetas que recomiendan no serían políticas favorables a ciertos grupos, a cierto desarrollo económico-social, sino que serían las únicas que se pueden tomar dado el saber científico. Creo que esa es la madre que las parió a todas, porque con ese disfraz de técnicos se nos han escondido muchos cuadros políticos de sectores o de proyectos que jamás tendrían sino el consenso social para llevar a cabo las políticas que han llevado a nuestro país, y que disfrazados como técnicos la han presentado muchas veces como la única alternativa, cuando en economía, como en casi todo en la vida, siempre hay opciones y las distintas opciones siempre tienen ganadores y perdedores. Justamente esconder estas opciones y presentar una única alternativa se da, por lo general, cuando las medidas favorecen a intereses muy minoritarios y perjudican a la mayoría. Entonces, para escatimarle las posibilidades de elección a las grandes mayorías, se le esconde esas opciones y se le presenta que la economía tiene una única línea posible de acción política, y que los economistas son simples técnicos neutrales que no tienen ideología ni defienden intereses de determinados sectores, y así de esa manera muchas veces nos han embaucado a los argentinos.
Andrés, estamos hablando, le digo a la audiencia, con Andrés Aciaín, es economista, es profesor de la Universidad de Buenos Aires y un divulgador de las ciencias económicas. Andrés, bueno, como en ese momento fuiste presentado como el economista acá en TN, en ese famoso debate con Cavallo, vos, ¿qué crees que queda de ese viejo pensamiento? Bueno, no sé si tan viejo, pero presentado por Cavallo en esa oportunidad, y lo que hoy se puede seguir debatiendo en teoría económica en nuestro país a partir de, bueno, de que seguramente los pensamientos conservadores están y siguen, y seguramente también una fuerte impronta de una nueva línea de pensamiento en economía en nuestro país, sobre todo por, bueno, la aparición de ministros de economía jóvenes como Kicillof o referentes económicos como vos. ¿Vos cómo lo estás viendo esta perspectiva de acá a este año electoral, a este cambio de gobierno? ¿Cómo crees que se va a debatir económicamente el nuevo periodo presidencial? Mira, te estoy escuchando realmente muy bajito, no te puedo escuchar la pregunta. Perdón, tenemos problemas nosotros entonces. No, te decía que como vos estás planteado con respecto a la discusión económica como un economista acá, o hace por lo menos así fuiste presentado en un famoso canal, ¿cómo se daría el debate entre la ortodoxia económica, que fue por ahí representado con Cavallo en un debate que vos tuviste famoso con él en TN, y un nuevo periodo económico en nuestro país, un nuevo gobierno? Sí, mirá, los economistas ya son etiquetas que les ponen a los que no responden, podemos decir, a la ortodoxia económica. Yo soy un economista que tiene una línea de pensamiento económico y comparto muchas de las medidas de la Constitución Nacional. Incluso puedo tener hasta una militancia política, pero eso no desmerece, y no es que soy un economista acá. Nosotros muchas veces tenemos opiniones que no concordamos con ciertas políticas y otras que sí. Total que es una forma muchas veces de tratar de descalificar a los que no piensan de acuerdo al reglamento de la ortodoxia económica, favoreciendo intereses muy minoritarios, ¿no? Los economistas del establishment ortodoxo, que trabajan muchas veces para sectores íntimos, digamos, del poder económico local, pero sobre todo para los grandes intereses internacionales, son presentados como economistas a secas. Tienen una idea favorable a las mayorías populares que pueden coincidir con a grandes rasgos, digamos, las últimas políticas económicas de los últimos 12 años, son presentados como economistas acá, tratando de incluso inducir a la idea que algo debe estar cobrando por pensar lo que piensa. Cosa que en mi caso no se da porque no he sido funcionario ni he ocupado ningún área vinculada al gobierno nacional en estos últimos 12 años, sino que soy un pensador libre que puede coincidir, creo que todos tenemos derecho, con ciertas medidas y tomar posición política, siendo que vivo en la sociedad argentina. Y los economistas somos miembros de esta sociedad también y tenemos también nuestras, digamos, preferencias políticas, preferencias ideológicas. Creo que es sano el debate de ortodoxia heterodoxia se esté planteado y que la gente sepa que por lo menos hay dos grandes corrientes que queremos en términos de pensamiento, porque antes se mezquinaba ese debate y se presentaba y se escondía que existían otras voces y otras formas de pensar la economía, para evitar que la sociedad pueda elegir. Y cuando la sociedad puede elegir un proyecto económico que la quiere, digamos, destruir, bajando el salario, tenerla semi-esclavizada, trabajando un poco, y los demás mendigando a ver quién le puede dar un puesto de trabajo, o quieren trabajar en una sociedad donde se movilizan las fuerzas productivas, se reduce, crece el empleo con su salario, creo que está claro lo que va a elegir la mayoría. Por eso es que muchas veces los intereses de la ortodoxia se escondían como los únicos posibles, porque cuando la gente ve que hay otra posibilidad, y bueno, nadie quiere estar todo el día trabajando por los mangos o no tener con qué llevar, digamos, la olla a la noche del hogar, ¿no? Entonces, me parece que era una forma de privarle a la sociedad argentina de las opciones para que escoja la que más le convenga. Me parece que después de 12 años se ha sincerado. Hoy incluso los economistas más conservadores se presentan como economistas de determinados partidos, están los economistas del PRO, los economistas de Massa. Antes ni eso, se mantenían aislados y después siempre lo llamaban, ganaba el que ganaba. Cavallo estaba con los militares, con los peronistas, con la alianza, y aparecía y reaparecía sin importar quién gane, porque aparecía como técnico que podía gestionar la economía más allá de cualquier color partidario o ideología. Me parece que eso
se ha roto, es sano que los argentinos puedan elegir entre determinados proyectos políticos, económicos, y que no les catimen las posibilidades y que mientan diciendo que hay una única alternativa que siempre se da, o casualidad, que es desfavorable para el bolsillo de las mayorías. Andrés, bueno, ahora preguntándote con respecto a la visita que haces a la Ciencias Económicas aquí en la Ciudad Universitaria, aquí en Córdoba, un poco preguntarte de lo universitario, ¿no? Porque, bueno, uno que ha pasado por ahí por la militancia universitaria sabe efectivamente cómo se discute por ahí el campo de acción, aprendizaje digamos de determinada ciencia. En este caso, siempre se habló que en las facultades, por ejemplo, de Derecho y Ciencias Económicas reina el pensamiento conservador. En cuanto a esto, personal docente de nuevas ideas, ¿vos lo ves que se está incluyendo en la universidad pública? Mira, de vuelta, la verdad que... Perdón. No, decía que, bueno, pensando en que va a estar estatal aquí en Ciencias Económicas, dentro de lo que es el espectro de las facultades, se hablaba que Derechos y Ciencias Económicas siempre son las donde reina el pensamiento conservador. ¿Cómo ves esa perspectiva hoy? ¿Ves si hay algún tipo de renovación en cuanto, por ejemplo, al pensamiento de los profesores y demás en la universidad pública? Sí, mira, yo creo que muchas veces, incluso el problema, te diré, no es que sea un pensamiento conservador o de izquierda, pero pasa incluso en las facultades más de humanidades, que hay un perfil más de izquierda, pero el problema es que tanto el perfil conservador como el de izquierda, muchas veces es un perfil que no analiza, digamos, y no produce pensamiento acorde a la realidad argentina, ¿no? Y puede importar de todos los colores y posiciones, pero no hay un análisis crítico de las teorías en base a la realidad económica nacional. Yo eso es lo que veo como principal falencia en casi todas las universidades del país y en casi todas las carreras, donde los programas muchas veces son una imitación de universidades del exterior, sin un razonamiento crítico de, obviamente, si la realidad argentina es diferente a la realidad de otros países del mundo, incluso en esos programas, me parece que habría que plantearse críticamente que no es lo mejor copiar y pegar el programa de la universidad, por más que se tenga, que hay poca producción y lectura de autores nacionales y se debaten pocas cuestiones vinculadas a eso. Te doy un ejemplo, en economía se enseña microeconomía, que es donde se tiene que determinar cómo se fijan los precios, y no te enseña cómo se fijan los precios del agro, la influencia de la política nacional, los tipos de cambio, la diferente formación de precios con la industria, con los servicios, y se ven teorías disparatadas sobre un consumidor que tiene curvitas, digamos, todavía se enseña eso, realmente muy triste. No se ven cosas como los derechos de ocupación, que han cruzado en el debate de la sociedad y las principales facultades del país no lo tienen en su programa, no lo debaten, no se analizan los procesos de utilización, las causas de la inflación en una economía como la Argentina, el impacto del tipo de cambio, las cuestiones inerciales. Como los grandes temas nacionales están ausentes de la currícula de económica, y te diré que pasa con muchas universidades, incluso algunas, por más que tengan una tendencia más social y de izquierda, pero porque lo mismo, digamos, puedes leer a Marx en vez de a Adam Smith, o leer un manual de izquierda en vez de uno de derecha, pero el problema es pensar críticamente, leer a los autores que han pensado la realidad nacional y tratar de que la universidad reflexione sobre los problemas de quienes en definitiva pagan por lo menos la universidad pública, que es el pueblo argentino. Andrés, te agradecemos muchísimo por esta comunicación, haciéndole